Gracias por la introducción y gracias por la invitación. Es un verdadero honor, la verdad, estar aquí con todos ustedes. Y más que exposición, para mí esto va a ser un recordar un poco el camino que me ha presentado la vida en esta oportunidad, ¿no? de estar vivo, que es genial. Y compartir un poco con ustedes. Por eso se va a volcar poco a poco más a un diálogo que a una exposición. Aquí hay mucha gente que desde mi más tierna edad fue ejemplo mío y sigue siéndolo hasta el día de hoy, como es el caso, bueno, de Gerardo, de Amílcar, que cuando yo era muy chico, ellos eran mis nortes a seguir, eh, desde muchos ámbitos, por así decirlo. Más que nada desde la observación y la admiración de un niño que empieza y que comienza a sorprenderse con un mundo como es nuestro karate, que es un mundo increíble y maravilloso. Y comenzando un poco y tomando como hilo la pregunta de Amílcar en relación a si direccionaría a un hijo, ¿no?, al alto rendimiento, o si direccionaría más hacia una práctica más soft o más que acompañe, ¿no?, otras cosas de la vida. Yo lo primero que haría, en realidad, no lo direccionaría, lo acompañaría un poco a que experimente una serie de vivencias, múltiples vivencias, y que él vaya un poco decidiendo primero. Y yo estar atento a eso. Creo que el que me va a enseñar qué camino seguir va a ser él y no tanto yo. El alto rendimiento es muy particular, no es para todo el mundo, no es el mejor ni peor camino para el autoconocimiento, pero es un escalón evolutivo que reconozco que es muy bueno, por lo menos en algún momento de la vida. Porque el karate tiene algo increíble dentro de su práctica o de su estructura más pedagógica, ¿no?, que está dividida en Kihon, en Kata y en Kumite. Tiene algo muy interesante como escalón evolutivo, que es el combate, la situación de combate. La situación de combate genera toda una serie de intercambios bioquímicos en el organismo, genera una serie de movimientos en el plano emocional muy fuertes, sobre todo al inicio, y en el plano psíquico. Y si está muy bien direccionada esa competencia o esa situación de combate, porque también se puede dar en el dojo, no necesariamente hay que ir a una competencia, no necesariamente hay que ir a un torneo, y no necesariamente tiene en sí un combate, puede ser un ejercicio de situación, genera una transformación del ser humano muy fuerte. ¿Por qué? Los reglamentos de la Olimpiada, ahí le pregunté porque... ¿Por qué genera esta cosa muy fuerte? Porque en el inconsciente nosotros no diferenciamos si la situación es real o no, si vamos a sobrevivir o no. Es como cuando vemos una película, la mente no diferencia si es verdad o es mentira. Recibe esa información muchas veces en una misma película hasta llegamos a emocionarnos o a enojarnos por una situación. Eso activa cosas dentro nuestro y que tienen que ver con este proceso de la especie de supervivencia y tiene que ver con esto de evolución. Creo que el universo todo está evolucionando constantemente a su ritmo, obviamente, y el ser humano como parte integral de ese universo está haciéndolo también, está evolucionando. Y dentro de nuestra especie hemos creado mecanismos, entre uno de ellos el karate, para acelerar ese proceso evolutivo. Por eso me parece muy acertada la clasificación del karate como una actividad que busca mejorar el ser humano. No una actividad que busca sacar un campeón, no una actividad que busca mejor que el otro, no una actividad que busca sobrevivir y autosuperarse a través de la destrucción del otro, sino una actividad que busca que uno se vuelque hacia adentro, genere un espacio de autoestudio y a través del tiempo vaya trasciendo y evolucionando. Y creo que es un mecanismo
superador y de mucha aceleración. Si está bien constituido, si está bien asimilado. Yo empecé de muy chico a practicar. Mi primer arte marcial fue el judo en realidad. Esa es mis inicios fueron con el judo. Yo era muy chiquito y entré en la asociación japonesa en la ciudad de Rosario a practicar judo. Y desde el momento que entré en la asociación japonesa a practicar judo, fue un amor automático con Oriente y con su filosofía. Tan fuerte fue ese amor que de alguna manera bloqueé todo lo que pude la educación occidental. ¿Por qué digo todo lo que? Porque totalmente no pude, porque vivo en un medio occidental, me crié occidental, iba a un colegio, vivimos en una cultura coreana, por eso los domingos se descansa en general. No en mi caso, yo los domingos también trabajo, pero en general el domingo se descansa porque tiene toda una estructura cristiana, utilizamos ropa cristiana, comemos comida cristiana, entonces Oriente ocupa un lugar muy particular y de menos influencia. Pero en el caso mío, cuando era chico, haber empezado este camino, sobre todo de las artes marciales japonesas, porque empecé con judo, pero estuve poco tiempo, haber practicado 1 o 2 años de judo, y enseguida me pasé, porque era lo que quería hacer, era lo que me pulsaba. Yo no lo sabía, esto era una cosa muy interna. Eso me llevaba, me empujaba de alguna manera, y cuando mi padre una vez me dijo, ¿querés pasarte a hacer karate? Le dije sí automáticamente, sin dudarlo. Y esto lo digo más allá de que adoro el judo, me encanta como arte marcial y lo practiqué en varios momentos a lo largo de mi formación marcial, como budoka, lo digo esto, ¿no? Pero mi base siempre fue el karate. Karate fue quien me formó y fue quien me hizo madurar y avanzar. Karate fue una gran idea de mi padre, pues yo era muy chico, ante un niño totalmente introvertido y temeroso y debilucho, etc. Y él buscando una forma, por el miedo que tenía que no sepa defenderme en la vida, tomó 2 determinaciones, una de ellas llevarme a una psicóloga y la otra llevarme a practicar a la asociación japonesa. Y fue un tratado lo de llevarme a practicar a la asociación japonesa. Y como lo decía, vi esa filosofía de forma increíble. Y luego empecé karate. Karate empecé en la asociación Judokan. Antiguamente era un grupo muy grande que tenía para mí unas personas increíbles, todas reunidas en un mismo tiempo y espacio, de las cuales yo como niño y como esponja absorbí todo, absolutamente todo lo que podía. Y como ese pasó a ser mi mundo, absorbía más que el común, porque realmente vivía para eso. Tanto vivía para eso que yo me levantaba antes de ir al colegio, cuando era chico, de la escuela a la primaria, me levantaba antes, y mismo y a la secundaria, y me levantaba antes y entrenaba antes de ir a la escuela, y después tenía mi entrenamiento en el dojo, que en aquella época era más oriental que occidental, y se practicaba durante muchas horas. Entonces yo iba a un horario y ya me quedaba hasta la noche, hasta que terminaba la práctica y volvía a casa. Y así fui creciendo un poco con el karate y su filosofía, ¿no? La interpretación de los símbolos, de los gestos con las manos en los katas, toda esa representación de la polaridad del universo. Empezó a ir entrando de a poco esa comprensión diferente en relación a la muerte. Había un montón de otras cosas que yo veía que estaban como en un nivel más extraño, que empezaron a interesarme. Y ahí desde el inicio mi mayor interés en este camino fue el autoconocimiento y la sabiduría, no fue la competencia. Y bien es verdad que hice una muy buena carrera a nivel competitivo, lo que siempre me impulsó a competir fue el autoconocimiento, el desarrollo y el crecimiento en ese sentido. Y también sabía que tenía un factor importante la competencia. Me iba a hacer crecer, me iba a hacer ganar voluntad, disciplina, un montón de valores que yo quería desarrollar. Entonces me tomé la libertad de hacer algo que en general no hacemos. Me hice caso. Porque en general vieron que no nos hacemos mucho caso, ni a nosotros mismos. Por ahí decimos, a partir del lunes voy a empezar a correr, a entrenar porque tengo que bajar de peso, o a partir del lunes voy a empezar una dieta. Y después llega un momento que la seguimos un día, 2 días y abandonamos.
hacemos caso. Yo en aquel entonces me hice caso. Y sabía que había que pagar un precio, porque Amílcar decía muy bien, hay que pagar un precio, y es un precio que en algunos aspectos es alto. Por eso es muy importante, y vuelvo en relación a esto de los niños, que me preguntaba recién Amílcar, que sea él quien elija qué hacer en este mundo. Que cuando uno elige lo que quiere hacer en el mundo porque está haciendo lo que ama, el precio no importa, porque lo está disfrutando. Pero cuando uno va por motivos distintos, externos, quiero ser un gran campeón, pero en el fondo no se encontró consigo mismo, eso va a ser un precio muy alto y no va a tener vuelta atrás. Y es muy probable que no llegue tampoco muy lejos, porque está forzando su propia naturaleza. En Japón, sobre todo en Okinawa, en una zona del norte, hay una expresión que a mí me gusta mucho porque es la característica que más un grupo de estudiosos sobre los puntos azules del planeta descubrió que esta era la característica que más hacía que las personas vivan con energía y con vitalidad más tiempo, a más edad. Los puntos azules son esos lugares donde la gente es más longeva. Y esa palabra era Ikigai. Me encantan las palabras japonesas porque tienen un significado muy amplio, muy universal, no se limitan a algo muy atomizado. Y esa palabra era Ikigai. Ikigai era la razón de estar en el mundo, la razón de hacer algo que nos haga plenos y felices en el momento presente, en el aquí y ahora. Entonces fue a través un poco de esa búsqueda de sabiduría y de conocimiento y de cómo conseguir transmitirle a los demás esto, que empecé a desarrollarme en el karate. Y empecé la competencia. Y la competencia, empecé de chico a competir y poco a poco fui metiéndome más, hasta que empecé a profesionalizarme con los medios que tenía alrededor. Era muy complejo, en aquella época todavía el karate no era un deporte, por lo menos no un deporte considerado dentro de las líneas olímpicas. Era un deporte más armado dentro del mundo del karate como un momento para practicar, probar sus técnicas, y solo eso. Ahí estoy. Pero con el tiempo... Hola Gerardo, ahora sí, te escuchamos. Sí, ya estoy acá, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. Gracias. Qué bueno. Buenísimo. Ahí está Gerardo, ahora ya está con nosotros. Entonces empecé a practicar y para conseguir el nivel fue muy complejo, fue muy difícil. Mi padre, cuando yo era todavía adolescente, me llevó a un lugar que se llamaba Biosystem en Rosario. Biosystem era un lugar donde se estudiaba al atleta, se le hacía todo un estudio antropomórfico, pasábamos por una serie de... Era el único lugar en ese momento en Sudamérica que se estudiaba a los atletas para el alto rendimiento. Y yo fui haciendo karate, creo que fui deportista de karate en aquella época que fue a ese lugar, todos eran seleccionados de distintos deportes más ya metidos en el mundo del deporte. No se olviden que el karate no nace como un deporte. Igual que el judo tampoco nace como un deporte, se transforma en un deporte. Porque se crea esa subrama, que yo la sigo considerando una subrama que complementa la verdadera práctica del karate como formación, como mecanismo o sistema de formación del individuo. Y ahí fui a ese Biosystem y ahí yo me di cuenta, ya de chico, que necesitaba de un conjunto de cosas a mi alrededor para poder autosuperarme en la competencia. Sabía que no lo iba a conseguir, por ejemplo, si yo no mejoraba mi nivel atlético, que iba más allá, que era indistinto de que yo practicara 60 horas por día de karate. Tenía que ver con otras condiciones, que un poco, de alguna manera, intuía, porque en esa gran búsqueda inicial de mi padre que me llevó a la Asociación Japonesa, también me llevó a hacer otros deportes y practiqué otros deportes. Y uno de esos deportes fue gimnasia olímpica. Y la gimnasia olímpica me hizo comprender el dominio del cuerpo no tiene límite. Entonces empecé a valorar ese dominio del cuerpo, poder hacer lo mismo de un lado que del otro, poder saltar y dar una vuelta en el aire o caer al piso, como hacía en judo y no lesionarme, no lastimarme.
había como un montón de cosas. Entonces dije, bueno, tengo que reunir un equipo. Y en esa época tuve que reunirlo de forma aislada. Contraté un entrenador físico, Milkovsky, era un entrenador físico de Rosario, que fue entrenador también de un judoka muy famoso de Rosario, llamado Gastón García, fue un judoka olímpico. Y empecé a entrenar con él. Una persona, hoy lo veo porque la preparación física fue creciendo mucho y fue evolucionando un montón, y hoy veo que él tenía unas ideas que se están aplicando hoy. Por ejemplo, esta idea de esto llamado CrossFit hoy, él ya me daba secuencias de entrenamiento que tenían una relación muy similar, pero direccionadas al karate, con una dirección físico-técnica hacia el karate. Ya me hablaba de reactividad y de pliometría, que el karate es algo que naturalmente desarrolla mucho. La reactividad y la pliometría, básicamente es reactividad, es hertz cerebral, es ese instante de orden eléctrica y movimiento corporal. Me daba cuenta que necesitaba una alimentación, si yo tenía un Fórmula 1, pero no ponía un combustible bueno, si le ponía queroseno, ese Fórmula 1 no iba a funcionar, y se me iba a fundir en la mitad del viaje. Y yo necesitaba hacer un viaje largo. Y me había propuesto, poco a poco, la ambición de conquistar un podio mundial. Y era una ambición gigante en ese momento, porque Argentina no tiene nivel de karate mundial, hablando de deporte. En la WKF, en la mundial de karate, ojo, porque hay otras líneas y otras federaciones que sí, que es otra cosa. Pero en esta línea olímpica, que es tan atlética, nosotros en Argentina, salvo algunas individualidades, no tenemos un nivel que vos digas, estamos igual que los españoles, o que los italianos, o que los ingleses, o que los japoneses. No, ni cerca, ni cerca. De hecho, para que se den una idea, la única medalla mundial, o sea que mi medalla es un bronce mundial, la única medalla en toda la historia, imagínense cuál es nuestro nivel, nuestro verdadero nivel. Son más de 110, 120 países que se reúnen, que seleccionan una sola persona. Es muy competitivo realmente. Entonces yo me propuse, quiero subirme a un podio ahí. Quiero estar entre los mejores del mundo por este lado. Porque yo tenía la opción de estar por ahí en otras asociaciones que los mundiales tenían menos cantidad de países, que era más fácil llegar, que muchos compañeros míos, que alguna vez fueron compañeros en esas otras asociaciones, eran campeones del mundo, y acá no lo conseguían porque era muy complejo. Entonces lo tomé como un desafío personal. Y empecé a competir. Tuve cientos de obstáculos gigantes, pero como era un apasionado de esto, los obstáculos me animaban más. Lo veía como oportunidades, porque yo decía, si yo supero este obstáculo, si yo supero esto, tengo que estar mucho mejor para la próxima competencia. Uno de mis primeros obstáculos que fue muy fuerte y que hoy lo veo a la distancia y me doy cuenta que podría haber no sobrevivido como competidor, hubiese terminado mi carrera ahí, fue que me fui de Rosario. Me fui de un día para otro, un desarraigo muy fuerte, que dejé todo. Dejé mi sensei en ese momento, mi dojo, mis compañeros, mi novia, mis estudios, y me fui a un lugar incluso más chico, que todo marcaría que sería lo opuesto a lo que yo estaba buscando. En vez de irme a Madrid, a Roma, a Londres o a Buenos Aires, en su defecto, me fui a Gualeguaychú, Entre Ríos, un pueblo de 60.000 habitantes. Pero la estrategia tenía una lógica, y era abrir una fábrica de helados para trabajar en el verano y quedarme el resto del año libre y poder competir con toda la energía y tener algo con qué subsistir, porque tenía que vivir de algo. Fue una locura de mi padre, en realidad, esto. Yo no lo hubiese elegido, pero me pareció lógico y lo acepté. Pero cuando llegué a Gualeguaychú, me encontré que estaba solo, más solo que Kung Fu, como dice el dicho, y dije, ok, y estaba preparándome para un mundial en Granada, era en el 92 ese mundial, en la ciudad de Granada.
Y yo estaba en Gualeguaychú, en un lugar donde no tenía ni siquiera un sparring para hacer combate. Yo iba a competir en combate y no tenía con quién hacer combate. Y digo, wow, ¿qué hago acá? ¿Qué hago ahora? Porque yo vine por ir al Mundial por seguir con karate toda mi vida, no para vender helados. Entonces dije, tengo que empezar a recrear las situaciones que me conlleven a poder enfrentar este desafío. Y ahí empecé a entrenar en una pequeña habitación, fui a vivir a casa de una abuela inicialmente que tenía de madera, con un pisito de madera y más o menos tenía un espacio entre los placares y la cama, y después salí a correr y me iba corriendo por la ruta hasta que llegaba a un monte y me metía en el monte en donde podía estar tranquilo y ahí seguía entrenando. Y empecé a entrenar así, en el monte, durante un tiempo muy largo, con lluvia, con sol, hasta que un día, viajo al Mundial del 92 y mi actuación fue, intrascendente, pésima actuación, fui derrotado en el primer combate y así me volví. Pero había hecho mucho esfuerzo y había logrado ir, había clasificado acá en Argentina lo justo como para viajar. Y cuando volví, tengo que dar vuelta a esto, vi el nivel y dije, estoy muy lejos de ese nivel. Y un día cae un chico, un adolescente a la fábrica y me pregunta si podía practicar conmigo, hacer pretemporada, que él era de Kung Fu. Él hacía Kung Fu, pero que como sabía que yo hacía temporada en verano, quería hacer la parte física conmigo. Y yo le dije, sí, claro, acompáñame. Y de paso, vos hacés Kung Fu con Harry Cesarino, sí. Dice, bueno, vos sabés patear y hacer golpes, sí, me dice. Y le digo, buenísimo. Entonces yo te voy a pedir que me hagas técnicas y yo puedo practicar. Entonces ese fue mi primer alumno, desde que me fui. Y ahí empecé a practicar con él un poco. Y ahí este sensei, este shifu de Kung Fu me permitía ir una o dos veces a su dojo y podía utilizar el saco, la bolsa. Yo ya había puesto mi makiwara en el patio de la heladería. Yo dormía atrás de la heladería y ya tenía un pequeño patio y había puesto una makiwara. Yo siempre coloco makiwara donde voy. Es como que me quedé con esa tradición de toda la vida. Y hasta que se pudren, se rompen, vuelvo a poner otra. Se pudren, se rompen, vuelvo a poner otra. Entonces, muchos ejercicios de makiwara los aprendí con Gerardo Pimentel, quiero que sepan. Y de ahí empecé a practicar y un chico me dice un día, me gustaría hacer karate. Y yo fiel a la tradición oriental del karate, le digo, bueno, ok, pero hablas con tu shifu de Kung Fu y le decís que vas a hacer karate conmigo por la razón que sea. Entonces habló como tenía con su shifu, pasó a hacer karate conmigo y ahí se empezaron a sumar más personas y empecé a armar un grupo que me seguía. Y digo un grupo que me seguía porque mi intención no era vivir del dojo. Entonces yo no daba entrenamiento para el gran público en ese momento, sino que daba entrenamiento para el que sobreviviera. Porque mi interés era competir en ese momento, no tenía un interés pedagógico. Sin embargo, para hacer que esos sobrevivieran y me den nivel a mí, tenía que hacer que sean buenos. Entonces tenía que trabajar mucho la pedagogía para asegurarme que esas personas sean muy buenas. Tan buenas fueron que les cuento esta anécdota, porque después me di cuenta cuando pasó el tiempo. La Federación Argentina de Karate, por equipos, siempre ganaba Buenos Aires. Capital Federal, para ser más específico, siempre. Y durante 4 años seguidos, en un determinado momento, ganó Entre Ríos. En realidad Gualeguaychú, pero era Entre Ríos, representando Entre Ríos. 4 años seguidos. Y un quinto año que nos quedamos segundos por una cuestión de reglamento. Pero eso fue un gran logro de todos esos chicos que estaban ahí siguiéndome. Y ahí empecé a ganar competencias cada vez un poco más importantes. Al principio solo peleaba bien, de pronto logré sacar un bronce a nivel panamericano, que esa fue mi primera medalla internacional, fue un bronce panamericano. Después saqué un bronce sudamericano, de pronto saqué una plata, por ahí salí campeón panamericano, después salí campeón sudamericano, y después empecé a quedar séptimo a nivel mundial. Me faltaban 5 para el peso, y empecé a quedar séptimo a nivel mundial. Y ahí dije, acá hay algo que yo no estoy entendiendo, pero había algo que por dentro me decía, vos sabés qué es lo que te está faltando. Yo decía, claro, técnicamente estaba bien,
Físicamente estaba bien, tenía todo, tenía la alimentación, tenía el preparador físico, tenía el espacio, ya tenía los sparrings, tenía la disciplina, tenía todo. Y digo, algo está faltando. ¿Por qué yo no me subo a un podio y se sube al podio Iván Leal, por ejemplo? ¿Por qué se sube al podio? Porque con algunos de ellos yo compartí entrenamiento. Con Iván Leal yo compartí entrenamiento porque he viajado a Europa a entrenar con ellos, he estado en la Blume, que es el centro de alto rendimiento de ellos, y en los ejercicios comunes, yo muchas veces decía, wow, en este soy más rápido que el campeón del mundo. Tengo más reactividad que este. Entonces digo, acá hay algo que yo no estoy viendo y que no pasa por la técnica ni por lo físico. Y ahí me di cuenta que era dentro del camino interno, o sea que tenía que ver con una cuestión mucho más profunda, más sutil, que no pasaba por eso, que tenía que ver con el manejo de las emociones, con el manejo de la concentración y de la mente, y con el desarrollo de la intuición o del estado de meditación. Ya me di cuenta que eso era lo que me estaba faltando. Y ahí es donde entra, de alguna manera, el método de Rose en mi vida, y yo termino siendo hoy director de una escuela y enseñando este método, porque es algo que después descubrí con el estudio, que el karate en la antigüedad, y no solo el karate, sino también todas las artes marciales poseían. En la antigüedad se practicaba la técnica, pero había también un trabajo de meditación, había un trabajo de respiración, había una conciencia en la alimentación, había un estudio ético, filosófico profundo de esos aspectos. Y yo dije, tengo que rescatar esto. Y empecé a buscar. Y ahí es donde conocí a De Rose, al profesor De Rose, y empecé a practicar. ¿Por qué? Porque dentro de lo que es el método De Rose, que es un método de reeducación comportamental, para hablarlo de forma general, tenemos técnicas y conceptos que son un entramado, y dentro de esas técnicas se utilizan las técnicas del yoga antiguo, del yoga más antiguo. Esas mismas técnicas que de alguna manera Bodhidharma enseña en los templos Shaolin cuando cruza China, enviado por su maestro, ¿no? De que él pertenecía a una escuela que se llama Tiana, y Tiana significa meditación. Intuición lineal, en realidad el término es más correcto que meditación. Y ahí cuando él empieza a enseñar esas 18 técnicas de Lohan y todo eso, que era mucho más parecido al karate que lo que es hoy, lo que conocemos como Wushu, empieza a enseñarle estas técnicas. Él va a enseñar el hinduismo claramente, pero tan buenas fueron las técnicas que les enseñó, o mejor dicho, la conjunción de esas técnicas con las técnicas de meditación y de respiración, que hoy esos templos son más conocidos por las artes marciales que por la meditación Chan. Pero bueno, eso es otra cosa, otro tema. Y así me di cuenta que necesitaba mejorar eso. Y empecé a trabajar mis técnicas de respiración, no solo para reeducar la respiración, sino para potenciarla. Empecé a trabajar la meditación, empecé a trabajar las técnicas de concentración para poder sumarlas a ese momento competitivo y poder administrar también la adrenalina, la emoción, porque cuando uno se emocionaliza, pero no direcciona bien la emoción, corre el riesgo de paralizarse y no dar su mejor rendimiento, ya sea en una competencia o en lo que sea, puede ser también en un trabajo, en la familia, con los amigos, como lo sea, no importa. Esa emoción puede a uno paralizarlo o puede potenciarlo. Entonces, ahí me di cuenta que empecé a cambiar a través de esas técnicas, que eran más internas. Y empecé a mejorar mi performance y empecé a quedar entre los 4 o 5 primeros y empecé a quedarme ahí cerca de obtener el tercer puesto, de pasar a la final dentro del mundo. Y durante unos 10 años aproximadamente estuve entre los 7, 6 mejores en este reglamento, ¿no? En esta parte competitiva de karate. Y cierro, como todo en la vida, tiene que tener una expresión, una experimentación, una asimilación y una trascendencia. Yo cierro mi carrera deportiva en el 2004 en Monterrey, México, en el Campeonato del Mundo, cuando consigo este bronce mundial, que para mí fue muy importante porque fue un desafío enorme. Yo tenía roto un ligamento, un menisco, un tiempo antes de ir a esta competencia, y tuve una crisis de decisión, porque por un lado si yo le decía a mis técnicos en ese momento que estaba así, no me mandaban al Mundial. Por otro lado, tenía una confianza muy grande de que podía andar bien en el Mundial.
Entonces me debatí en qué hacer y decidí no decirle y viajar al Mundial, corriendo todos los riesgos que se corren en esas circunstancias. Fue una etapa muy fuerte porque dolía mucho la pierna, no podía realmente combatir como solía combatir, entonces tuve que cambiar toda la estrategia, toda mi forma de combatir tuvo que modificarse en poco tiempo. Mucho entrenamiento fue a través del mindset, a través de la construcción mental, visualizando y trabajando con todo lo que tenía que hacer paso a paso. Esta construcción mental la aprendí de muy chico, ¿no? Y fue el karate que me la enseñó primeramente. Después la aprendí a través de la neurociencia, lo que sea, pero inicialmente yo esto lo aprendí con karate, porque karate es un mindset cuando en el kata visualiza el enfrentamiento entre dos o más personas. Ahí ya empieza a utilizar la imaginación como mecanismo sináptico para generar estructuras mentales previas para una aplicación real posterior. Entonces yo ahí ya lo comenzaba a aprender y asimilar. Y lo seguí toda mi vida. Después de los 16 hice un curso de control mental. ¿Se acuerdan del método Silva? Que se aplicaba mucho en el deporte. Y bueno, ahí me potencié más con eso. Y después me profundicé hasta el día de hoy que tomé las técnicas más poderosas para estudiar el asunto, que tienen que ver con las técnicas, es una ironía, ¿no? Porque son las técnicas más antiguas, las que son más poderosas. Y las que llegan a Occidente fueron las más light o las menos importantes. Y Occidente, como tiene una particularidad, que al inicio gusta de mezclar todo le da lo mismo, entonces mezcla todo el tiempo, pierde esencia y no profundiza en nada. Entonces, por eso el karate, hoy, salvo las personas que lo siguen preservando como una tradición, hoy por hoy abandonó muchas cosas que venían medio heredadas, ¿no? Sobre todo en esa conjunción inicial que se produce en Okinawa con el todi y ese kempo que llega, ¿no? de la grulla blanca, ese primer contacto que tenían en algún momento, o que nace en algún momento este texto, este bubishi, en el cual había algunas indicaciones un poco más profundas en ese sentido, que igualmente, como esto es una tradición oral y pasa de maestro a discípulo, mucha cosa se perdió, y eso es un resumen muy resumido de todo ese conocimiento. Para sacar más información hay que ir mucho más, incluso hay que irse a la India, hay que salirse hasta de China para encontrar más información en relación a esos comienzos. Y bueno, entonces, cuando llego a este evento en el 2004, a este campeonato del mundo, empecé a competir y comienzo a competir, y en el primer combate me golpean la rodilla lesionada y se me inflama de entrada, y de entrada tuve que mantener esa distracción mental, o superar esa distracción mental de alguna manera durante todo el campeonato, justo con el competidor de Portugal, un competidor que ya me había enfrentado en las Islas Tenerife, en un iberoamericano, que era un competidor muy fuerte. Portugal estaba teniendo dos atletas muy fuertes, dos karatecas con mucha fuerza, mucha energía técnica y mucha táctica, mucho tiempo, mucho más. Tenían un timing impresionante y mucho dominio del movimiento del cuerpo y los desplazamientos. Y básicamente termino definiendo con el competidor de Italia. Mira vos, el bronce lo defino con el competidor de Italia. No me acuerdo el nombre, pero es un competidor de la hostia, un peleador muy bueno y muy fuerte, que después, cuando me retiré, él siguió compitiendo y siempre estuvo ahí entre los mejores. Gran competidor. Tuve la oportunidad de hacer una semifinal con Christopher Piná en la categoría Open, en la abierta, en Múnich. Eso fue buenísimo. Me ganó en el último segundo, estábamos empatados. Y en realidad empatamos por un error técnico-táctico mío, que salgo del tatami en un momento inadecuado y le da el punto, me empata. Fue un gran combate ese. Fue de mucha cabeza, porque Christopher Pinal, que lo conoce, es un animal gigante. En la Open, se imaginan, yo soy una pulga. Y hay que utilizar mucho la cabeza para sobrevivir a esa bestia. Pero bueno, es un desafío interesante. Por eso, como les decía, siempre viví estas cosas como una curiosidad de cómo utilizar esas herramientas para el autoconocimiento y el desarrollo.
Y lo que más me interesaba siempre fue la persona. Por eso a mis entrenandos, a mis alumnos o a mis deshi, siempre les decía que cuando ganaban yo siempre prefería que las primeras competencias pierdan, pero no por malo, sino para que aprendan a convivir con la derrota y que puedan ver la derrota desde un lado positivo. Y después les decía que la medalla solo se usaba el día de la competencia, se disfrutaba ese día, se la ponían, sacaban las fotos, se subían al podio, se bajaban y una vez que se la sacaban empezaban de foja cero, como si nunca hubiesen ganado nada, como si hubiesen empezado por primera vez, para poder conservar un poco ese espíritu científico de investigar y de no verse influenciado por un triunfo, por una ganancia o una pérdida. Bueno, este es un pequeño resumen. Gaby me pidió que sean 20 minutos, me pasé un poquito, pero creo que valió la que lo haya hecho, así que me gustaría abrir ahora, no sé, el espacio al diálogo, o a la charla, o a las preguntas, o a los aportes, lo que realmente sientan que tienen ganas de hacer. Y de ahí puede salir algo interesante para charlar. Bien, no sé si me escuchan. Sí. Sí, bueno, primero agradecerte y disculparme por el inconveniente técnico que hemos tenido acá. Es el advenimiento de la improvisación a veces a ciertos circuitos que me exceden. Tu exposición me cabe para que cualquiera de los que estamos escuchando nos sintamos identificados con tu esfuerzo más allá de los logros. Digamos, el camino que has desarrollado es prácticamente ejemplo para todos nosotros y ejemplo para nosotros mismos sobre nuestros propios esfuerzos y las características que tienen esos esfuerzos, salvando las distancias, las diferencias de lugar, plano, social, lo que sea. Pero agradecidos porque es un ejemplo para todos nosotros de que se puede lograr. Yo te conozco, creo que tenías 14 años cuando venías al LOL. Y realmente Sí. hoy, después de mucho tiempo, y Gabriel también, porque siempre hablábamos con Gabriel, y digo, debe ser un mismo muchacho de la misma edad que vos. Y le digo, Gabriel, porque vos tenías la edad esa cuando estábamos en el LOL. Y ese lugar fue un lugar, uno de los primeros lugares que vivió karate solamente por karate. Yo Sí. hice el esfuerzo que más pude para tratar de sostenerlo. Lógicamente, en este caso, lo que yo quiero pedirte que por favor hagas es un hincapié sobre tu emoción, la relación que tiene la emoción con el consciente pleno del cual te estás desarrollando, y hagas un introito para que cada gente confíe en que cuando hace kata, cuando hace comité, cuando hace técnica básica, no es la forma lo que nos divide de cada cosa que estás haciendo, sino lo que nos une es el espíritu de esa cosa. Las tres cosas tienen que tener la misma entrega y la misma dedicación para mí. Por eso quiero escuchar de tu lugar tu experiencia respecto a cómo lograste incorporar en ese tiempo. Y después que Gabriel, desde ahí, que me puedas contestar en la medida que el tiempo te lo permita, que le dé la habilitación a la otra gente. ¿Puede ser? Perfecto. Sí, claro, Gerardo, es un placer contestar esta pregunta. Bien, el ser humano es un ser multidimensional. Nosotros actuamos, somos y nos manifestamos en diferentes dimensiones. Una de ellas es el cuerpo físico denso, que podemos tocar, palpar, ver. Otra de ellas es el cuerpo físico energético, que es la energía que le da vida, que motoriza la vida en ese cuerpo denso. También tenemos un cuerpo emocional, una emoción. Tenemos un cuerpo mental, tenemos un cuerpo intuicional, tenemos un cuerpo monádico. Como están esas muñecas rusas, todos esos cuerpos están al mismo tiempo habitando el mismo espacio. Pueden hacer eso porque tienen diferente grado de sutileza. Los cuerpos más sutiles están dentro de los menos sutiles. El cuerpo energético está ocupando el mismo espacio, ocupan los músculos, los huesos, y lo puede hacer, esa energía puede estar ahí dentro simplemente porque es más sutil, puede penetrar eso. Lo mismo ocurre con la emoción y con el pensamiento. Hoy la charla es de autoconocimiento, y el autoconocimiento, esto quiero remarcarlo, es individual. No existe una verdad, no existe. Existen pedacitos que integran la verdad,
que somos todos nosotros. Cada uno de nosotros es único, es irrepetible, es maravilloso en ese sentido. Y para poder expresarnos plenamente en la vida, tenemos que generar coherencia con todas esas dimensiones. Hacer que esas dimensiones, la emoción, el pensamiento, la energía, la intuición, logren conectarse. El gran problema a veces es estar divididos en esos aspectos. Entonces, cuando yo descubro que emoción es una fuerza, como la es el miedo, o la emoción que genera el miedo, como es la fuerza que genera la euforia de la alegría, que son emociones posas, las dos son fuerzas, no son ni buenas ni malas. Me di cuenta de que lo único que deberíamos hacer con ellas es saber direccionarlas hacia un objetivo. Entonces, en vez de utilizar, por ejemplo, la fuerza de la envidia como envidia, direccionarla hacia la admiración en cosas. En vez de utilizar la fuerza de la violencia, utilizar esa emoción de la violencia hacia una fuerza de agresividad en lo que uno está haciendo para hacerlo mejor. Y empezar a mutar un poco el paradigma o la forma de ver el mundo, de estar en el mundo. En vez de utilizar esa energía emocional llamada celos, direccionarla y llevarla para ser más celoso en el sentido de cuidar y no de poseer. Entonces, cuando uno practica, lo ideal sería que todas esas emociones estén en coherencia, ya sea haciendo una práctica de karate. Para mí la práctica de karate es la vida misma. O sea, Kihon, Kata y Kumite se hacen en todo lo que hacemos en nuestro día a día. O por lo menos la intención o el espíritu de eso está en todo lo que hacemos día a día. Entonces esa misma coherencia debe estar en todo lo que hacemos en el día a día. Desde un kata que realizamos hasta nuestro trabajo todos los días, hasta nuestra relación de familia. Tornar esa coherencia y volver todo eso más consciente, más amoroso, más educado, más refinado. No sé si contesté tu pregunta, si iba por ahí lo que estabas queriendo preguntar, si no la modifico. No, sí, lo que pasa es que da para mucho más y da para que se haga más incisivo cada término que estás expresando. Ahora bien, ahora yo querría que Gabriel, porque no es mi espacio, el espacio de todos, desearía que le dé la capacidad de pregunta al que lo desee a través de levantar la mano, porque acá yo no veo más que tu cara. Así que Gabriel, si no... Ahí está levantando Sebastián. Ahí está. Dale. Sí, adelante Sebastián y luego Senpai Carlos Estefano, y quien desee hablar se agradece, por favor, tenga bien levantar la mano, y por favor, en caso que yo no llegue a ver, porque hay bastante gente en la comunicación, que por favor, si son tan amables de avisarme el resto del grupo, así podemos todos emitir comentarios. Adelante Sebastián y luego Senpai Estefano, por favor. Hola, buenos días a todos. En primer lugar, Lucio, un honor conocerte. Y me llama gratamente la atención porque yo empecé judo en japonesa ya hace algunos años. ¿Con Sensei Bota o con Pesperín? Estaba Bota, estaba Palonsky, Gallo. Y ahí estaba la escuela Miyasato, si no recuerdo mal, de karate, exacto. en su momento. Bueno, mi camino por las artes marciales ha sido bastante zigzagueante y he retomado tanto el judo como el karate hace unos años, también a partir de la experiencia de hacerme caso y de que no se puede poner excusas en la vida más que hacer lo que uno siente que tiene que hacer en determinado momento. Bueno, agradecerte mucho la charla y obviamente abre a un conjunto de aspectos muy, muy amplio, es como para toda una vida contada en 20 minutos, es difícil después, habría que ir desglosando un montón de cosas. Yo creo que una de las cuestiones que son muy importantes que resaltas es el karate y el arte principalmente como un camino de integración.
de todos esos aspectos. Yo a lo mejor esto es una vivencia más personal la que transmito, pero yo creo que el arte marcial es un instrumento noble para enfrentar los propios miedos y las adversidades, y la búsqueda de equilibrio en ese camino. Supongo que para muchos debe representar cosas muy distintas y que el arte marcial es algo más amplio que la actividad en sí misma, sino que es un equilibrio que se puede trasladar a todas las áreas de la vida. Pero como alguien que ha transitado el camino del arte marcial por un camino sumamente espiritual, pero también deportivo, yo noto, por ejemplo, has mencionado gente amiga en el camino del judo y eso, que el arte marcial se ha vuelto, sobre todo la deportiva, extremadamente física y descuida, yo diría, la parte espiritual, guión, y en un plano menor, psicológica. Yo soy psicólogo también, pero creo que más allá de eso, la cuestión espiritual, entendida en un sentido profundo y extenso, el campo deportivo lo ha perdido y es un déficit no solamente a nivel de los resultados, sino a nivel del camino de vida que tienen los competidores. Sí, yo coincido con vos, Sebastián. Esta evolución, entre comillas, de las artes marciales, eso fue un proceso muy lento, pero yo detecto ese proceso en el momento que Oriente cruza Occidente. Ahí empieza a producirse esto. En parte, ¿por qué? Porque Oriente seguía conservando su tradición de parámpara, de conocimiento secreto, en gran medida, más allá de que había decidido abrirse, conservaba ese parámpara, esa tradición maestro-discípulo, que nosotros somos portadores de esa tradición hoy, acá en Occidente. Todos nosotros que enseñamos karate somos portadores de esa tradición antigua, pero esa tradición, si vamos un poquitito a sus orígenes, era una tradición muy reservada. No había 20 discípulos, 40 discípulos, no había clases de 60. El discípulo era o un pariente de ese sensei o un recomendado de algún conocido de ese sensei muy particular, como fue el caso, qué sé yo, de Funakoshi cuando empieza a practicar karate con Itosu. ¿Qué pasa? Esa tradición, que era muy cerrada, al principio en Occidente no fue muy abierta. Entonces a nosotros nos llegaba una información, nosotros tomábamos, interpretábamos y bajo nuestra lente interpretación enseñábamos. Entonces ya ahí había un recorte. Sin embargo, cuando entró realmente el karate, empezó a entrar a Occidente, todavía tenía toda una esencia mucho más filosófica que lo que quedó ahora, hoy día. Después, una vez que llega a Occidente tiene una mentalidad, por un lado, muy interesante, que yo valoro mucho y que es la que aplico hoy, pero por otro lado, o sea, por un lado tiene una cosa muy hacia lo científico y por otro lado tiene una cosa muy hacia lo hippie. Como que mezclo todo y vale todo. Entonces el karate también empezó a tomar interpretaciones personales entrando en Occidente. Y eso fue lo que dio como resultado esta evolución, poco a poco. Después con el tema del deportivismo, la cosa se fue como, dicen, especializando más. Y sí, puede ser tomado como una especialización, pero eso tuvo que pagar y hacer pagar un precio muy alto al karate. Hoy del karate se conserva de su filosofía la cortesía inicial y final, que es una característica de Oriente, que se da en todas las culturas de Oriente, dar antes de recibir. Por eso en el dojo se saluda cuando se entra, cuando uno se va, cuando uno pide permiso, porque eso tiene que ver con algo muy, muy que ni siquiera, si uno lo rastrea más de 2000, 3000 años, se va a una tradición muy antigua de la India que se llama Puya, que es antiquísima. Y cuando entra acá y entra el deportivismo y la occidentalización fue más fuerte en ese sentido, se empezó a perder más y nos quedamos solamente
con lo, como le llaman en el Oriente, con lo externo, con lo físico. Y nos empezamos a innubilar por una patada, por una técnica, por una medalla. Y la esencia antigua, que era la transformación del ser humano a través de un proceso de Do, se fue licuando bastante. Son muy pocos los dojos que conservan hoy una tradición un poco más profunda. En general uno llega, saluda medio rápido, hace los saludos como si fuera un compromiso. Ni siquiera hay algo que se llama bhava, que es inclinación de la mente en ese momento, o un verdadero puya, una verdadera entrega en ese momento. Es un saludo rápido. Bueno, terminemos que hay que entrar en calor, que es más importante entrar en calor que saludar. Y no, es mucho más importante saludar que entrar en calor, si es por orden de importancia, porque saludar marca la transformación de un individuo mucho más cariñoso, mucho más respetuoso, mucho más humano. Y entrar en calor es una cuestión mucho más individual. El que entra en calor es uno, el que se fortalece es uno, no importa el otro. Vos no te mejorás si yo entreno, me mejoro yo solo. Entonces, el entrenamiento siempre va por un lado mucho más egoico que el saludo. El saludo es una posición de respeto y de entrega. No hay que hacer esto que estoy haciendo, dicotomizar la práctica en sí, pero sí quiero rescatar que se fueron perdiendo esas raíces. Por ejemplo, la práctica de Zazen dentro de lo que es una inclusión tardía en el karate. Pero antes fue muy influenciado por el Chan, que también era una meditación. O sea que la meditación, que también fue influenciado de los monjes Shaolin, y que venía de la India de los Atriyas, que practicaban el Vajramushti, que era el arte marcial de allá, viene hilada desde aquella época. Hoy no se practica más meditación en los dojos. Y hace muchos años no se practica más meditación en los dojos. Prácticamente desde que entra en Occidente, salvo algunos dojos. No voy a generalizar porque no es así. Hay de todo. Pero verdaderamente hoy el judo perdió completamente. Judo tenía con su comunión, la amistad entre Hidoro Kano y Gichin Goshi, tenían técnicas de karate judo. Dentro de exámenes, todo. Hoy no existen más. Hoy entras directamente a un centro deportivo prácticamente a hacer judo. Y si no fuera por el gi y el saludo, sería lucha libre. Nada más. Por eso, para mí, karate no es una cosa u otra, porque siempre está esta discusión, somos muy polarizados. O no, el verdadero es el tradicional. No, el verdadero es el deportivo, porque es la evolución del karate, es esta. No, yo creo que son los dos juntos. Yo siempre sentí que el karate es uno solo, y que tiene después un montón de herramientas a su alrededor y que uno dentro de su camino elige esas herramientas porque son las que mejor le vienen para evolucionar. Hay personas que se dedican, por ejemplo, a la defensa personal, personas que se dedican más o se especializan más al kata, personas que se especializan más o van mucho más por todo lo que es la preparación, como pueden ser el trabajo con makiwara, el Kihon, no sé, hay como muchas posibilidades o herramientas, es como si fuera un cajón lleno de herramientas. Y uno tiene una base que sabe que es Kihon Kata Kumite. Y después va tomando esas herramientas y va moldeando su propio camino. ¿Por qué es así? Porque es para todos el karate, no es para un grupo. Y entonces el karate deportivo, muchos, no todos, no todos, han perdido eso. Lo único que tienen los competidores hoy por hoy, que realmente compiten durante muchos años y alcanzan un logro significativo, es que llegan a un punto de comprensión y desarrollan algo que el karate busca desarrollar desde su más tierna, desde sus inicios, que es la humildad. Hay competidores que son muy, muy buenos y que después de que llegan al tope de la montaña, se dan cuenta de la importancia de eso. Entonces ya es como que aprenden algo por trascendencia, por comprensión. Yo cuando terminé mi última competencia, siento que trascendí la competencia porque de alguna forma muy fisiológica se me fueron las ganas de competir. No tenía más y ningún interés en entrar a un tatami a intentar en ese momento hacer las cosas mejor que el otro, que el compañero que tenía enfrente. Y ahí me di cuenta, claro, esta herramienta ya llegó a su fin para mí. Algunas personas esa herramienta llega a su fin solamente en el dojo, haciendo kumite en el dojo algunas veces.
ya le sacaron el jugo que le tenían que sacar y se profundizan más en otras técnicas. No sé si, Sebastián, contesté tu pregunta, si era esto que querías. Qué bueno. Muchas gracias, Sebastián, por la pregunta y muchas gracias, Lucio, por la generosa respuesta. Me gustaría, previo a darle el pase a la pregunta a Senpai Estefano, A Carlos. mencionar, Sí. agradecemos que nos acompañe hoy Sensei Ordóñez, quien es fundador de este espacio junto a Sensei Pimentel, y bueno. ya nos regale con la generosidad de un aporte, de una pregunta, este espacio que fundaron Sensei Pimentel y Sensei Ordóñez, y que tratamos de hacer lo posible nosotros en colaborar cada uno de sus habilidades, tiene como objetivo, como usted decía, Sensei Martínez, intercambiar perspectivas respecto a nuestra experiencia en las artes marciales, entendiendo en la unicidad del karate y la importancia de que cada uno a partir del intercambio de ideas pueda incorporar para sí y para su familia y su gente cercana herramientas que nos ayuden a nuestra evolución humana. Entonces, desde ya que por favor agradecemos cualquier tipo de pregunta y comentario, alcanza con levantar la mano, espero poder tener la velocidad para verlos y desde ya dar la palabra, por favor, Senpai Estefano. Bueno, buenos días para los que no saludé al principio. Lucio, realmente es una felicidad verte, como se repite todos los sábados, ver a tantas caras conocidas. Casualmente yo también empecé primero con judo en el club provincial, a fines de la y luego me lleva un amigo familiar, se llama Riol, me lleva a Asociación Cristiana a practicar karate. Y bueno, justamente hace poquito, recién en enero, se hizo un homenaje, a ver si puedo compartir, que casualmente, no sé si se ve. Ya se va a ver, demora un poquito en cargar a veces, Carlos, pero ahí está. Bueno, Mirá. salimos en línea, que la estirpe de mis profesores, empezando por, a ver si Lucio, si lo conocés del fondo. Sí, a Nicolás Pizarro, ¿cómo voy a conocer? A Nico. A Miguel, sí. Sensei, Y Gerardo. y bueno, y Carlos. Esto fue el 11 de enero, casualmente el día que se declaró la pandemia. Pero, marzo, Carlito, marzo. De la que está llena la vida, ¿no? Se le hizo un homenaje a Quirino Riol, que fue uno de los introductores de karate a Rosario, del Shodokan, puntualmente, ¿no? Pues previamente ya ha habido otro profesor. Coincido en muchas cosas, evidentemente si los caminos son disímiles, se van enriqueciendo con cosas que uno va descubriendo. Coincido con que el mayor enemigo está dentro de uno y es el trabajo de la interioridad, el que nos puede llevar a que la vida nos permita crecer. Y por otro lado, como se está diciendo ahora, no somos seres que pensamos con emociones, sino que somos emocionales que pensamos, ¿no? Por eso, has hecho un resumen tan apretado de tu vida que a veces uno dice, me gustaría que desarrollaras esta parte o la otra. Lo competitivo tal vez es lo que uno le dé más diversión o más momentos de emociones extremas, pero eso es pasajero. Me llama mucho la atención y me gusta todo esto que has contado desde que empezaste hasta este momento de tu vida, porque no son casualidades las cosas. El irte de Rosario a Gualeguaychú o Gualeguay y haber vivido como un desierto en tu vida fue lo que a lo mejor permitió que ahora crecieras de esta manera. Y yo, volviendo un poquito a yo sé que sos alumno de Pizarro y iba a compartir la práctica en el dojo Oshima, en calle de Ayacucho.
¿Qué recuerdos tenés de esa época? Uf, tengo muchísimos porque en esa época yo aprendí muchas cosas y creo que fue la época que me formó y me dio como la, la base para poder encarar lo que vendría en el futuro. No solamente, después me fui de Gualeguaychú después de 16 años y me fui a vivir a Ecuador 3 años. Y después me fui de Ecuador y no volví ni a Gualeguaychú ni a Rosario, me vine a Buenos Aires a vivir. Tuve varios momentos de irme y de arrancar prácticamente de cero con un montón de cosas. Eso fue un gran entrenamiento. En aquella época son cientos de recuerdos, de toda la gente de aquel momento. Ustedes se deben acordar de muchos de ellos. ¿Se acuerdan de Montequín, de Aria, de Sánchez, bueno, tan gente, y me voy a olvidar de un montón que fueron parte de toda una historia, ¿no? De un comienzo. Para mí esa fue la escuela de vida inicial. Yo aprendí viendo a todos ellos. Y yo era muy de observar y de aprender en esa época. Solo me manifestaba o mi forma de expresión era en el dojo, en la técnica o en la práctica. Aprendí muchas lecciones a no, por ejemplo, no subestimar a los demás, aprendí respeto, muchas veces uno aprendía de forma dolorosa, ¿no? Pero aprendí todas esas cosas que formaron de alguna manera la base de quién soy hoy. Por eso yo tengo un profundo agradecimiento a esa época en especial. Fue la que, como vos bien decís, de alguna manera generó la base para que en las situaciones más fuertes que me puso la vida no hayan sido las situaciones finales de este camino. Tengo recuerdo de mucha gente que, yo aprendí de mucha gente, no podría explicarte, uno no es solo, uno es todos. Es muy difícil a veces de entender esto, pero uno es todos. Yo tengo una charla que hice en Colonia, en Uruguay, que se llama Bushi no Ichigon, palabra de samurái, y ahí hablo de una persona, brevemente, ¿no? De una persona que fue mi compañero, era joven, ¿no? Que se llamaba Ricardo López. Ricardo era hipoacúsico y practicaba conmigo y vivía en una villa de emergencia en Rosario. Y él fue el primero que me enseñó el lenguaje de señas para poder comunicarme con él de alguna manera, pero él no necesitaba porque leía los labios y era muy bueno. Y él murió muy joven, murió de cáncer de estómago. Y me acuerdo de haberlo ido a ver al hospital y una de las lecciones más importantes de fortaleza y de lo que el karate era capaz de hacer con una persona, me la dio él en ese momento. Pues yo tengo una relación con la muerte muy oriental, muy potenciada por mi viejo, que era criminólogo, era como forense de la policía en Rosario, y entonces me llevaba a las guardias y me la pasaba viendo distintas formas de morir de la gente, o diferentes formas de muerte. Entonces, pero me acuerdo de ir a verlo unos días antes de que muera Ricardo al hospital y él contándome él que ya se estaba yendo y la enseñanza fue muy de transmisión directa porque fue solamente mirar los ojos, la forma en que me lo decía, para haber recibido una lección invaluable para toda mi vida de parte de él. Y ese tipo de lecciones fueron todas las que fui aprendiendo a lo largo de esos años. Haber mandádome una cagada y formar al final de la fila, porque tenía que aprender algo. Tenía que aprender humildad, o tendría que aprender respeto, tenía que aprender cosas humanas, porque el karate es una filosofía perfecta ejercida por humanos. Entonces nosotros a través de nuestros errores vamos aprendiendo, ¿no? Y fue en esa época, en esa zona, en ese momento de ese tiempo que formé una base que hasta el día de hoy agradezco, un eterno rey, ¿no? Un eterno saludo. Sí, aparte era muy loco eso porque me inventaba formas de entrenar más, me acuerdo, en esa época
y era la época de inventar. Entonces me iba, por ejemplo, me metía en las casas abandonadas. Yo tenía un amigo, mi mejor amigo en ese momento. No tuve muchos amigos, la verdad, y mi primer buen amigo fue terminando ya la primaria. Era medio retraído. Pero en esa época, más allá de mis compañeros de práctica, cuando yo salía de esos momentos de práctica, no es que de ahí me iba a la casa de un amigo o me iba con un grupo de amigos, nada. Amigos empecé a hacer mucho más adelante y como me conocen ahora como más extrovertido, es un poco el resultado de los años de autoestudio, pero no era así cuando era chico. Entonces este primer amigo que hacía taekwondo con Nassini, nada que ver, pero los dos éramos dos locos apasionados de las artes marciales, entonces éramos tan locos y apasionados que habíamos inventado nuestra propia arte marcial, mezclando las dos artes marciales y agregándole cosas. Entonces nos metíamos en las casas abandonadas y entrábamos con armas orientales, llevábamos shuriken, nunchaku, todas las cosas que y practicábamos ahí, y decíamos, ¿cómo podemos practicar más? Y bueno, vamos, y nos subíamos a los techos, había un lugar que estaba enfrente al parque, nosotros le llamábamos el Globo porque tenía un cartel enorme que decía el Globo, que era un galpón gigante, 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 que daba a un hotel abandonado y a un laboratorio abandonado, y nosotros nos metíamos, o de contrabando obviamente estaba prohibido, nos veían los vecinos, nos metíamos y ahí vivíamos y practicábamos, nos metíamos en las cloacas de la ciudad de Rosario, nos íbamos al río, nos metíamos en las cloacas y ahí entrenábamos y investigamos las cloacas y trepábamos árboles. Y una vez fue muy gracioso porque entramos a este lugar que yo les digo y metiéndonos por unas ventanas entramos a uno de los galpones que tenía y encontramos un montón de cosas, autos, camas, muebles, electrodomésticos. Y con el tiempo descubrieron que ese era el aguantadero de unos ladrones, de unos piratas del asfalto. Y nosotros estábamos entrando ahí normalmente como para jugar. Y ahí aprendí, observábamos los gatos cómo saltaban y se movían a los techos, y aprendimos a correr en los techos, sabíamos dónde pisar, dónde no pisar para no matarnos. Y bueno, y corríamos los trenes a lo largo y salíamos corriendo y saltábamos de un vagón al otro, esos trenes interminables de carga, y con eso entrenábamos piernas y salto. Y me acuerdo que una vez me preguntó Horacio Anselmi en un seminario que él estaba dando y que yo estaba como ejemplo para los ejercicios de pliometría, porque me encantaba entrenar. Entonces yo levanté la mano, entonces fui yo y fue Justo Gómez, que también hace Shotokan, pero de otra línea. No sé si lo conocen a Justo Gómez, Ato. Y terminamos así, se me acerca Anselmo y me dice, ¿qué entrenamiento haces para saltar tanto? Él estaba como buscando formas de entrenamientos de pliometría. Y yo agarro y le miro, en esa época era mucho más chico, le digo, saltando, le digo, simplemente saltando. Y después me puse, después de estudiar y de entender más, me di cuenta que los ejercicios que yo hacía saltando de un vagón a otro eran pedazos de ejercicios pliométricos, era una locura. Pero bueno, hasta ese entonces no tenía mucha idea. Y fue en aquella época, Carlos, que de locura y de cosas que fui de alguna manera formándome. En Gualeguaychú, por ejemplo, para igualar la situación de combate, mirá lo que llegué a hacer, que yo sabía que en Europa estaban con sparring y haciendo toneladas de combates y ganando mucha experiencia, empecé a hacer combates, primero empecé a boxear para hacer más combates, y después empecé a hacer combate con gente de otras artes marciales que había ahí, para tener diferentes sparring. Entonces me tenía que adaptar a los reglamentos de ellos, porque es como medio bueno, quiero hacer un poco porque quiero hacer combate, entonces no es que le decía, hagan como en karate. Entonces, por ejemplo, hice Sanshou, en Wushu, ese reglamento, que tiene tackle, que tiene knockout, qué sé yo, y después hacía boxeo, y después me metía con los Muay Thai. Entonces trataba yo todas las semanas de hacer combates con otras personas para poder enriquecer mi situación de combate. Porque, no, miren, fíjense esto, no me interesaba a mí el reglamento. A mí me interesaba lo que ocurría a nivel emocional y psíquico en el combate. Eso es lo que yo quería desarrollar. Después, la cuestión del reglamento y todo eso yo lo sabía perfecto, de pe a pa, para aplicarlo después. Pero esa cuestión de la emoción y el pensamiento, llegar a hacer un combate sin que haya una intromisión química inadecuada en el organismo o un bloqueo psíquico, para mí era genial, era espectacular. Y me di cuenta que tenía que hacerlo a través de la práctica. Por eso puede entrar con tu nombre o tu teléfono. No sé si, Carlos,
contesta un Es poco. más amplio de lo que yo esperaba. Realmente tenés una capacidad de dicción y realmente me encanta todo lo que contás, la forma que lo contás y el contenido, obviamente. Es inesperado lo que uno a veces hace y los resultados, que ahora la biometría es algo común y en esa época era una ciencia desconocida. Sí, la pluviometría en la época no existía Bueno, ni como concepto. muchas gracias, me encantó. De nada, Carlos, un placer. Gracias por la pregunta. Bueno, muchísimas gracias a ambos. Desde ya, si alguien desea, por favor, hacer algún comentario, solo tiene que habilitar su micrófono. O alguna pregunta. Está Sensei Ordóñez. Miguel está levantando. Sí. Adelante, por favor, Sensei Ordóñez. Muchas gracias por su presencia. Desmutea, Miguel, porque estás muteado. Abrí el micrófono. Ahí va. ¿Se escucha? Sí, ahí te escuchamos perfecto. Bueno, gracias. Bueno, Gabriel Bacalor, esto nació siendo un café antes de practicar con Cese, que lo hicimos por Instagram. Realmente el valor se lo agregaste vos con toda esta organización. Yo creo en la generación colectiva de conocimiento y este intercambio realmente es más valioso que lo que nosotros hacíamos como un café. Dos cosas breves, Lucio. Sí, Miguel. Una descripción de tu método actual de trabajo, por un lado, y qué aporte de la neurociencia tiene a ese método de trabajo actual, si es que lo tiene. Bien, mira, bueno, como les decía hace un rato, el método que yo enseño, la escuela que dirijo que enseña este método, es un método a nivel mundial, es una red de escuelas a nivel mundial, y trabaja con técnicas y conceptos, como te decía. El objetivo es la reeducación comportamental del individuo, del ser humano. Esa reeducación comportamental se hace desde dos lugares. Por ejemplo, mejorar las relaciones humanas y crecer a través del otro. Pero para mejorar las relaciones humanas, el individuo requiere de tener un nivel o un caudal de vitalidad muy alto. ¿Para qué? Para poder aplicar eso. Karate trabaja en algún aspecto así. ¿Por qué? Porque nosotros, como nos fortalecemos a través de la práctica, de alguna manera, levantamos a nivel psicoemocional, levantamos nuestra autoestima mucho por la práctica. Nosotros podemos enfrentar situaciones en la calle con educación y con altura, sin necesidad de violentarnos, por ejemplo. Eso es fácil de entenderlo. Bueno, en el método hacemos lo mismo. Tratamos de ir un poco más profundo. Entonces utilizamos una parte técnica que trabaja desde lo que es el cuerpo físico para mejorar lo que es la flexibilidad, la tonicidad muscular, la movilidad articular, todo eso ya lo sabemos, a través de técnicas muy antiguas que no tienen ni siquiera repetición, como se entrenaba en la antigüedad. Después trabajamos técnicas respiratorias, primero para reeducar la respiración, porque la respiración es algo que con el tiempo en el ser humano como especie ha ido perdiendo su capacidad. Tenemos un sistema en general, ahora está mutando mucho eso, ¿no? Pero venimos con una carga un poco genética a lo largo del tiempo. Vivimos en una educación de alguna manera de la competitividad a través del miedo. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona tiene miedo? La respiración disminuye, se hace más corta, menos profunda, menos oxígeno, menos intercambio gaseoso. Entonces, esa respiración, o la que en general las personas tienen, es de una capacidad muy baja. Es como que yo te dijera una botellita de 250 centímetros cúbicos contra la posibilidad de respirar 400 o 4 litros, 5 litros. Esa es la diferencia. ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué? Porque la respiración es el alimento de nuestras células. Es lo que carga vitalidad, fortalece el sistema inmunológico, mejora la lucidez, aumenta la recuperación del cuerpo. Bueno, se involucra en un montón de funciones impresionantes. Después utilizamos técnicas de concentración. La concentración en nosotros es muy pobre en relación a la capacidad que podemos desarrollar. Yo durante muchos años
y sigo dando clases en empresas, en multinacionales. Por ejemplo, doy clases en ExxonMobil. En Exxon ahora no estoy dando, pero di durante muchos años en Exxon. Y ahí son todos, por ejemplo, ingenieros. Y una de las cosas que yo les decía, yo entraba ahí y los escandalizaba un poco al principio y les decía, ustedes no tienen poder de concentración. Imagínate, tipos recibidos en una universidad con una carrera como ingeniería, trabajando en ExxonMobil, en una de las petroleras más grandes del planeta, y una persona diciéndole que ellos no tienen capacidad de concentración, me miraban con los ojos así. Entonces yo les decía, bueno, muy bien, vamos a hacer un experimento a ver si ustedes tienen capacidad de concentración y dominio de la mente. Porque nosotros la mente creemos que la dominamos, pero no la dominamos. Entonces yo los sentaba y les decía, bien, ¿están pensando ahora? Sí, estamos pensando. Bueno, dejen de pensar. No podemos. Claro que no pueden. No saben cómo hacer para que pare la mente. En la antigüedad sí sabían. Y la neurociencia está descubriendo cómo ahora. Pero en general no, porque no estamos educados para parar la mente. Estamos educados para pensar constantemente. Y eso ocupa el 25% aproximadamente de nuestra energía orgánica durante el día. 25%, imagínense si nosotros la mente solo pudiéramos utilizarla cuando la necesitamos y después la guardamos como una herramienta. Por ejemplo, estoy en mi trabajo, necesito sacar cuentas, necesito armar un Excel, necesito mandar un mail, utilizo mi herramienta mental. Terminé esa función, terminé ese trabajo, guardo la herramienta y dejo de perder esa energía valiosísima. Entonces, otra de las técnicas es esta, de aprender a utilizar la mente para mejorar la concentración y poder usarla o dejar de usarla. Después buscamos desarrollar técnicas de relajación, aprender a relajar el cuerpo. Es una cosa tan de la naturaleza, saber relajarse, saber cuándo relajarse y cuándo no. Que nosotros no sabemos, estamos todo el día con ansiedad y con la cabeza en tengo que hacer cosas, tengo que hacer cosas, tengo que hacer cosas. Y generamos un continuum de tensión durante todo nuestro día. Por eso es que nos morimos tan jóvenes. ¿O ustedes creen que ser longevos, vivir hasta los 80 años? Hasta los 90. No, nuestra especie está preparada para muchos más años. Nosotros creamos esa condición. Y más en esta época. Si vos me decís en la antigüedad, obvio que era más corta la expectativa de vida, pero hoy nosotros podríamos vivir como vivimos hoy, hasta los 120 años. 100 años fácil. Como estos pueblos, estos puntos azules del planeta. Sin embargo, nuestra forma de sentir y de pensar y de ver el mundo nos lleva a un deterioro acelerado y morir a la hora que morimos. Pero bueno, es lo de menos, morir no tiene mucha importancia. Pero lo quiero recalcar nada más que estas técnicas buscan aumento de la vitalidad, el desarrollo de esa intuición lineal o meditación, que es maravilloso, porque la intuición lineal es una expansión de la conciencia. Una expansión de la conciencia, no es una disminución. Por ejemplo, la concentración es una capacidad de disminución de la conciencia. Toda nuestra energía va hacia un punto, se va a ese punto y se concentra en ese punto. Súper útil como herramienta. Tengo que hacer un trabajo, si yo me concentro más, lo voy a hacer más rápido. Tengo que competir, si yo me concentro más, tengo más posibilidades de ganar esa competencia. Tengo que hacer una técnica en el dojo. Si yo me concentro más, esa técnica va a mejorar más rápido que si yo estoy pensando en otra cosa. Si yo me concentro, consigo resultados más rápidos. Si yo estoy distraído, consigo resultados más lentos. Quizá consigo los mismos resultados, pero en más tiempo. Y después la meditación, esa concentración deja de estar en un punto y se abre. Y se abre la conciencia. Las anteojeras se liberan. Pero bueno, es un estado que es más sutil y está por sobre la mente. Entonces no puede ser alcanzado a través del pensamiento. Esto a veces es difícil de entender para Occidente porque Occidente es muy mental. Y todo lo tiene que entender dentro de lo que es el plano mental. Entonces, ahí es donde la mente juega un papel fundamental. Y en la neurociencia se trabaja, o ahora se habla y se utiliza un término moderno, pero es un término más antiguo y tan antiguo como esta filosofía, misma como el karate, que es el mindset, o la reprogramación mental, que es la mentalidad. Porque acá hay una cosa muy interesante. Nosotros todo lo mentalizamos todo el tiempo, solo que no somos conscientes de eso porque es un hábito. Todo, desde cada vez que nosotros vamos a hacer algo, antes hay un pensamiento dentro nuestro automático que se está proyectando sobre eso que vamos a hacer o sobre aquello que vemos. Entonces el mindset o la reprogramación mental consiste en
porque somos seres condicionados. Nosotros vivimos en un mundo condicionado. En poder elegir los condicionamientos que queremos tener, conservar los que queremos y descartar e incluir los que queremos. Descartar los que no queremos e incluir los que queremos. Entonces el mindset trabaja desde ese lado, por ejemplo. Eso es lo que más aporta a la neurociencia, el método hoy por hoy. Ejercicios técnico-prácticos para generar eso. Porque la neurociencia lo descubre a través de la aparatología eso, y a través de ciertos ejercicios que están empezando a tomar, obviamente, incluso de estas filosofías antiguas, porque esa es la realidad, concentrarse en un punto o hacer los mismos ejercicios que se están haciendo hoy por hoy, por ejemplo, de reacción visual dentro del deporte de alto rendimiento, son los mismos ejercicios que hacía Bodhidharma en aquella época. Pero bueno, ahora se les da un nombre más actualizado, entonces se empieza a entender desde otro lado. Pero el mindset o la reconstrucción de esos pensamientos o la forma de ver lo que nos rodea o de cómo estamos en el mundo, hoy por hoy debe ser uno de los aportes más fuertes que el método puede hacer a la neurociencia y en general a cualquier cosa, al ser humano en general, el deporte en particular, o el karate en particular, o al ser humano en general en todos sus ámbitos. Porque si vos cambiás tu óptica, tu forma de ver las cosas y de estar en el mundo, vas a impactar en todo lo que te rodea. Vas de alguna forma, vas a conseguir esa utopía que nosotros no creemos posible, que es la de cambiar el mundo. Si bien no podemos cambiar el mundo todo, podemos cambiar el mundo que tenemos a nuestro alrededor. Eso sí es posible. Y la forma de hacerlo es cambiando uno mismo. Es siendo un ejemplo de aquello que enseñamos o que somos. No sé, Miguel, si contesté lo que estabas esperando. Debería habilitar el micrófono, Sensei Ordóñez. Entre tanto, esperamos no estar excediéndonos en la generosidad de Sensei Martínez con esta maravillosa charla que nos está regalando. No hay problema, Gaby. Sí, la verdad que me contestaste. Por ahí fíjate qué relación tiene para ver si lo podemos llevar a lo que venimos hablando, inclusive Cacho, con el tema de la educación física, lo que vos nombrás, Lucio, en cuanto a la atención. Y nosotros tenemos una triada o un proceso que es de atención, de concentración para lograr aprendizajes. Nosotros, por supuesto, lo referimos a aspectos motrices, que nunca se pueden separar totalmente de aspectos neurológicos o de fundamentos también pedagógicos que tienen un componente cognitivo. Pero una de las cuestiones más difíciles hoy por hoy en los procesos de enseñanza-aprendizaje es justamente lograr la atención. Sí. Porque es tanto el nivel de estímulos, la cantidad de estímulos que está sometido, que nosotros estemos 1 hora y media acá, ha tenido una impronta muy rara, porque a los 20 minutos ya estamos mirando en celulares, y eso que es grande, en los chicos se dificulta más. Entonces yo considero que el logro de la atención y de la concentración, yo personalmente trato de referirlo al aprendizaje. Ahora, ¿tu método es un método físico? ¿Es un método basado en ejercicio? ¿Es un método basado en alguna intervención en particular? Sí, tiene una parte física, la parte técnica es totalmente orgánica y tiene que ser hecha con el cuerpo. Por ejemplo, las técnicas corporales son hechas con el cuerpo. Las técnicas respiratorias sigue siendo el cuerpo, con todo el aparato respiratorio. Las técnicas mentales siguen siendo con el cuerpo, solo que con un aparato más sutil, que a veces es, por ejemplo, en el caso de concentración, es el pensamiento. Esa es toda la parte técnica. Y la parte más conceptual es la parte más de relaciones humanas, buena forma, civilidad, buena alimentación, todo lo que tiene que ver con el comportamiento humano y la relación con los demás. Sí, tiene una parte física. ¿Tiene alguna relación o algún punto de contacto con el mindfulness? Sí, tiene un contacto porque el mindfulness, yo doy muchos ejercicios de mindfulness. Mindfulness significa atención plena.
El ejercicio de mindfulness es un poco lo que suplantó la meditación en algunas prácticas de karate al inicio, cuando se hace el moksō. Cuando se hace ese ejercicio de estar sentado, ¿no? Ese zazen, por así decirlo, ese momento de pausa, ya sea previa, como para conectar con ese momento que se va a hacer de práctica, o al final de la clase, para desconectar y asimilar esa práctica, viene a ser el mindfulness. Mindfulness es muy simple. Por ejemplo, mindfulness es estar en el presente continuo, es percibir las sensaciones, las emociones y los pensamientos sin ninguna interferencia, como un simple observador. Uno podría hacerlo tranquilamente en cualquier lado, se sienta como estamos nosotros ahora, ojos abiertos o ojos cerrados, no importa, se recomienda los ojos cerrados para no generar tanto remolino mental, tanta distracción. Y lo que haces es, durante unos instantes te concentras en la respiración como para generar un aquietamiento y después de eso simplemente observas. Pero no cualquier opción. Tenés que tener en consideración esto, que no haya en esa observación rechazo, aceptación, catalogación, discriminación, clasificación. Observar por observar, como si no te interesara nada de lo que está ocurriendo, como si fueras un observador externo. ¿Viste cómo si observaras las nubes pasar por el cielo? Bueno, así observas desde las sensaciones del cuerpo hasta las emociones y los pensamientos, durante un periodo de tiempo. Ese ejercicio es muy interesante, porque te hace tomar conciencia de nuestra estructura más sutil y al mismo tiempo, lo que te decía antes, empezás a conservar en el organismo la energía que se suele perder porque estamos todo el tiempo en un proceso de ansiedad-pensamiento. Yo lo utilizo para empezar las prácticas al proceso de mindfulness, para que la persona corte con todo lo que estaba haciendo en ese momento, hasta ese momento, ya sea física o internamente, porque a veces uno está quieto pero su mente no para, o su emoción no para. Entonces, corto a través de ese proceso para después empezar la práctica. Muchísimas gracias. Gracias a ambos. Bueno, debemos despedirnos, así que previo al cierre me gustaría preguntar si alguien desea hacer alguna última pregunta o comentario. No sé si Alicia, usted quería mencionar algo. Ahí está Seba. Seba levantó la mano, Gaby. Perfecto, entonces por favor Seba y luego damos pase a Sensei Pimentel para realizar el cierre. Adelante Seba, muchas gracias. Micrófono, Seba. Ahí está. ¿Me escuchan ahí? Bien, bien. Sí, Seba. Hola Lucio, ¿qué tal? Tanto tiempo. Tanto tiempo. Un gustazo verte. O sea, los contactos que tenemos son para tu cumpleaños y para fin de año. Es verdad, es verdad. Sí, acá del grupo al que más veo es a Richard, que es el que más veo de todos los que están aquí presentes, y después a vos, Seba, que por lo menos en algún hueco cuando voy a Rosario, por ahí nos vemos. Sí. Bueno, mira Lucio, un gusto verte ante todo. Me gustó mucho escuchar otra vez parte de tu historia, porque por ahí siempre que te veo o en los cursos que pude ir, que diste acá en Rosario, o en la charla TED, o en alguna oportunidad, siempre encuentro pedacitos de tu historia y siempre hay algo nuevo. Sí. Y hoy me quedo con el tema que pusiste de hacerse caso. Que sí. Soy desobediente conmigo mismo a veces. Entonces la idea es tomar un poco ese hilo y ver si me puedo hacer un poco más de caso en algunas cosas. Así que bueno, un gustazo escucharte, siempre se aprende mucho al escucharte, porque se transmite todo tu conocimiento en tu charla, y la verdad que estoy contento de haber podido estar hoy en esta charla. Y bueno, agradecerle también a Sensei Pimentel, que es el que nos nuclea cada sábado siempre con una sorpresa agradable, como es la de tener un invitado como vos. Así que, Lucio, te mando un fuerte abrazo y muchas gracias, deseo Seba. siempre que sigas bien. Gracias, igualmente. Sí, el deseo es mutuo.
Que así sea. Así ha sido Así que- mentalizado, así será concretado. Exacto, exacto. Sí, porque por ahí el contacto es más mental, porque por ahí a lo mejor no existe el contacto físico por el hecho de vernos cada vez que venís acá y demás. Pero el hecho de por ahí, cuando uno siente el nombre, por ejemplo, alguien dice, sí, no, porque Lucio, ¿te acuerdas de Lucio? Bueno, ahí ya hay un contacto, al menos yo lo siento así. Es como Sí, que al tener ese pensamiento y pensar en tu persona, en tu cara, en las últimas veces que nos hemos visto y demás, es compartir ese instante con vos, mentalmente aunque sea. Entonces totalmente. eso hace que no estemos tan separados. Sí, Así que sí. bueno, la idea es que, bueno, después que pase todo esto y haya oportunidad de vernos de nuevo, bueno, seguramente vamos a ir y nos vamos a dar un buen abrazo. Así que Así bueno, será. gracias. No, gracias Eva por estar hoy aquí con nosotros. Ahí recién Seba decía algo muy interesante. Va, yo lo siento muy interesante, es mi opinión. Siempre utilicen el axioma número 1 del método, que es no creer, no crea. Esto es solo mi punto de vista, mi vivencia, mi experiencia, y todos tenemos vivencias y experiencias personales o formas de ver las cosas, pero cuando hablaba de hacerse caso, me di cuenta que está muy vinculada a la libertad, esa capacidad, el poder hacerse caso. Cuando uno no tiene control de esas cosas o cuando uno no consigue desear algo y concretarlo, se ve prisionero a veces de esas debilidades más internas, que son parte del proceso y son el camino del aprendizaje, ¿no? Y que están ahí para enseñarnos algo. Pero cuando uno comienza a hacerse caso y de alguna manera hacia aquello que quiere, ¿no? Realmente, tiene que ser para algo que quieran, ¿no? Eso voy a poner claro para... Sí, sí. empieza a sentir el poder de la libertad que da, porque uno está realmente viviendo como quiere vivir. Por eso lo veo muy vinculado a un poder que te aproxima a la libertad, en aquella cosa que queremos ser O o sea, estar. yo me hago caso en algunas otras no. Entonces, por ejemplo, se me da, como vos decís, eso de la libertad. Por ahí digo, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, pero realmente ¿de qué tengo ganas? No, sí, es más que Digo, quiero no hacer, tengo no que ganas de tengo que hacer hacer. nada de eso. No lo Entonces no hagas, claro. mierda. Después veré cómo miércoles lo hago, cuando lo hago. Pero por ahí Sí, hay veces que no tengo ganas de hacerlo y no lo hago. Entonces me dice, che, ¿hiciste eso? No. ¿Hiciste el otro? No. ¿Y qué hiciste? No hice nada. Me quedé en es mi genial, casa, es genial. tranquilo, o vi una tele, o vi una conferencia así de YouTube, Bien, pero no. Y todas esas El cosas, tengo, el tengo es una ese palabra, Seba. tengo que. Sí, 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 yo la No, cambiaría. ese, ¿Ves? Esta es una forma que en el método se busca generar ese mindset. Cambiar la forma de ver algo o de hablarse, ¿no? En vez de tengo, quiero, o voy a. exacto. ¿eh? Más desde ese lado, más del que tengo como una obligación, como si fuéramos esclavos, de que bueno, esto hay que hacerlo, sí o sí, si no. Ahí Sí, Amílcar sí. está levantando la mano, Gaby. No sé si... Ah, ya está Gaby, no lo había visto, lo había Adelante, perdido. Amílcar. Y Lo luego, entendí Gracias. adelante, perfectamente a Sensei Pimienta. Sebastián, ¿no? Porque yo también tengo esas Cacho. cosas. Sí, yo te entiendo perfectamente, porque si tengo que hacer un trabajo y tengo que tirarme en el sofá, elijo, me tiro en el sofá. Es simple. Bueno, pero hacelo con todo el corazón, Amílcar. bien, bien. Buenísimo esto, ¿eh? Muy lindo, muy linda charla, muy hermosa. Y primero agradecerte, pero internamente yo en representación de cada uno de los que aquí me acompañan, dado que tus palabras no son de ahora, vienen de muchas, pero muchas generaciones atrás. Los mayas decían Illa Kesh, los japoneses Onegai Shimasu, los hindúes Namaste. Todos somos uno y uno somos todos. Eso es maravilloso. Y lo que hoy nos ha transmitido ha sido, particularmente hablo por mí, es mucha paz o la necesidad de buscar el wa, que hablan los japoneses a través del budó.
que es la Sí. armonía. Lucio, desde ya, desde Rosario, que es un lugar donde cuando vengas vas a encontrar un montón de gente energéticamente profesando tu idea, porque la estamos buscando todos juntos. El que la encontremos será relativo, pero el camino lo estamos haciendo abrazados y caminando todos juntos. Agradecerte personalmente, en nombre de todos, tu espacio y el habernos dado un lugar en tu vida. Siempre recuerdo ese niño, ese joven, ese adolescente, que no hablaba nada, al lado de Guardianone, los dos juntos ir a rendir a Buenos Aires. Ahora es el tipo que evidentemente ha guardado todo lo que tenía que decir y nos ha enseñado, particularmente a mí me ha enseñado muchísimo. Me ha profesado experiencias y agradezco infinitamente el tenerte en mi vida y en la vida de todos ellos también. También agradezco lo mismo. Muchas gracias. Espero encontrarte personalmente en la vida otra vez más y que me dé Dios la oportunidad de poder estrecharte cuando podamos en un abrazo. Así será, Gerardo. Cariño. Muchas gracias por este espacio, gracias por la invitación, para mí es un honor. Creo que nosotros, todos los que estamos aquí, ya alcanzamos la meta porque creo que el camino es la meta y lo estamos caminando, así que eso creo que es algo que nos va a dar más fuerza y más, como vos decís, paz dentro del camino. Y espero dentro de poco poder estar por allá, por Rosario, y realmente poder estrecharlos en un abrazo a cada uno, a cada una de los que están aquí, en algún momento de la vida. Y si no, será la otra. Será cuando el universo lo disponga. Gracias. Así será. Les mando un beso enorme y nos vemos muy pronto en algún medio. Así será, así será.